Sí, lo que pasa es que tanto Brasil, Colombia y México, que son países con abierta tendencia de izquierda, vienen negociando una suerte de reunión entre el candidato opositor Edmundo González y el señor Nicolás Maduro para, digamos, que se sienten un poco a negociar lo que podría ser una eventual salida de Maduro, quizás. Entonces, la única condición que ha pedido el chavismo es que María Corina Machado no esté presente en estas negociaciones porque, digamos, en buena cuenta no la tienen a bien, ¿no? La consideran pues un elemento disruptor. A ver, y tenemos justamente en imágenes el artículo de El País que dice lo siguiente: entregar las actas y una negociación entre Maduro y Edmundo González sin protagonismo de Machado. Ese es el plan de Colombia, México y Brasil para la crisis venezolana. Las potencias de izquierda critican que Estados Unidos haya reconocido como ganador de las elecciones al líder opositor porque consideran que atrinchera más al chavismo. Ahí está. Esto, digamos, es interesante, ¿no? Hablar de que los gobiernos puedan tener esta capacidad de llegar a Maduro para sentarlo a conversar con el opositor, quien, hay que decirlo, menciona que hay un fraude electoral y menciona que tiene las actas que respaldan que él ganó las elecciones, ¿no? Además hay que recordar que por Colombia está el presidente Petro, por México López Obrador y por Brasil Lula, ¿no? Entonces vemos aquí el primer párrafo del artículo, ¿no? Las potencias de izquierda de América Latina, Colombia, México y Brasil avanzan con cautela pero sin detenerse en un plan que logre una salida negociada para la crisis postelectoral de Venezuela. Los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva conversaron este jueves durante más de una hora por videoconferencia y coincidieron en dos temas centrales: intensificar sus exigencias al chavismo para que entregue las actas de votación que 5 días después de los comicios ningún organismo oficial ha hecho público, y propiciar una negociación directa entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González sin el protagonismo de María Corina Machado, lo que estábamos diciendo, ¿no? Exacto. Tanto Colombia como México, sobre todo, hicieron énfasis en la necesidad de frenar cualquier escalada de violencia. Los tres países se encargaron, a sus cancilleres hay que decirlo, que dieran seguimiento a esta conversación y no se descarta una reunión de los tres en Venezuela en los próximos días. Ahí está. Hay que recordar además que Brasil está tomando un protagonismo importante en esta crisis, ya que la embajada argentina, luego de la salida de los funcionarios de la misma, ha sido ocupada por funcionarios de Brasil, para evitar cualquier tipo de invasión a esa embajada. Bastante delicado y interesante también esta figura, Carlos, de cómo sí se puede llegar el señor Maduro a sentarse a negociar cuando ha pedido la construcción de cárceles para personas que hoy se encuentran defendiendo su voto en las calles de Venezuela. O sea, ¿qué tipo de diálogo puedes tener con una persona que tiene ese tipo de discurso? Es que ese es el doble discurso pues, de Maduro, ¿no? Es decir, por un lado, las fuerzas de izquierda de Latinoamérica están pidiendo una reunión en donde se muestre por fin las actas y donde también se sienten a negociar una posible salida del gobierno ante lo que parece evidente ha sido una victoria de Edmundo González, pero por el otro lado tienes a Maduro también con declaraciones de ese tipo, que más que nada parecen amenazas. Exactamente, pero tenemos más. A ver, vamos a compartir un último párrafo del artículo del diario El País para que podamos contextualizar esta información que es bastante delicada. Estamos hablando de conversaciones de gobiernos, sí, aquí para mediar. Citan a fuentes del chavismo, ¿no? En reflexiones internas del chavismo, de acuerdo a un dirigente del PSV, el partido oficialista, se ha llegado a hablar de un acuerdo con los militares como garantes que garantice la no persecución judicial ni política de sus dirigentes. Petro llegó a decir que podría tratarse de una amnistía que alcanzara también a los opositores, como la que hizo España para dejar atrás el franquismo. La condición que pondrían siempre de acuerdo a este cuadro el oficialismo sería apartar a Machado, impedirle que asuma cualquier cargo en un nuevo gobierno. Los que desconfían del chavismo piensan que esta es otra de sus tretas para dilatar una negociación y conseguir su objetivo último, seguir en el poder a cualquier precio. Si no fuese Machado, sostiene esta corriente, su argumento serían las sanciones, el terrorismo, una invasión extranjera o hasta Elon Musk, con quien Maduro intercambia insultos y amenazas estos días. A ver, ahí digamos, aparentemente y en primera línea lo que está solicitando el chavismo y Maduro para negociar es que María Corina Machado no tenga ningún tipo de injerencia en el nuevo gobierno, de ser asumido.
me cuesta creer de que María Corina Machado se haga a un lado, teniendo en cuenta el papel preponderante que cumple en estos momentos en la crisis. Y quien era además la candidata justamente Natural, digamos, de la oposición de su venezolana, momento, ¿no? desde sus orígenes, de la oposición de Maduro, desde el chavismo, desde incluso cuando estaba Jorge Chávez, ¿no? Ahora, en este punto justamente es interesante porque Hugo Chávez, justamente en este punto, la participación de ella a lo largo de esta contienda electoral ha sido importantísima. Sí, claro que sí. Y además, ella está inhabilitada. De hecho, por esa misma figura ya no podría participar en ningún tipo de actividad dentro de manera oficial como funcionaria en el gobierno venezolano, ¿no? De manera oficial quizás no, pero digamos es un personaje con un peso propio en la coyuntura política venezolana. Entonces, de alguna manera, lo que quiere Maduro, a ver, pero digamos, uno puede entender de que esto puede saber más a treta que otra cosa, es que ella esté un poco como neutralizada en una participación política en un futuro gobierno de González. Claro. Ya sea de forma oficial o como un agente, digamos... En la sombra, como estamos acá acostumbrados. O en la sombra, digamos. o simplemente como una persona que recurrentemente salga a los medios y dé, digamos, algún tipo de línea política, ¿no? Exacto. Y que tiene justamente la voz y una presencia bastante importante en Venezuela. Pero bueno, ese ha sido, digamos, parte de lo que se conoce, los entretelones de esta presunta negociación que podría llegar a sentar frente a frente al señor Nicolás Maduro con su opositor, con el otro candidato, el señor Edmundo González. Pero yo te pregunto, ¿y cómo queda entonces lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral, que prácticamente ha dado como ganadora a Maduro con el 96% de las actas escrutadas? De acuerdo. Sin Digamos, presentarlas, sin mostrarlas, sin evidenciarlas. llama la atención eso porque nuevamente nos quedamos preguntándonos cuál sería el objetivo final de esta reunión. Quizás el ganar señor tiempo. Maduro, o tiempo, ¿no? Distracción, mientras Sí. tanto pasan los días. Tengo entendido que según el organismo electoral, que es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se tiene hasta 30 días para mostrar justamente estas actas, pero lo que llama la atención en este punto es que teniendo todo un sistema tan sofisticado para demostrar la validez de esas actas, no se haya dado en el quinto día del reclamo del mismo. No, y además recordarás que digamos, el presidente del Consejo Nacional Electoral señalaba que habían pretendido hackear el sistema electoral venezolano y que había recibido ataques. Y hoy día un especialista señaló que eso era imposible. Exacto. Y que nadie había presentado ningún tipo de queja al respecto, quien administraba justamente este proceso electoral, que dice sí. Eso, acuérdate, los propios congresistas peruanos que fueron como veedores al proceso electoral señalaron que no hubo ningún problema. Entonces, ¿de dónde salen estas versiones de que hubo supuestos ataques al sistema de voto, ¿no? Porque lo que nuevamente se dice, no se cuestiona el proceso. Ha tenido todos los lineamientos, los índices, han tenido que utilizar su huella digital para registrar su voto. El problema es el resultado de esa votación, sí, claro. Las actas de las mismas que hasta el momento se desconocen y que, como bien precisas, vamos a compartir justamente un tuit del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, donde nuevamente reafirma que ha ganado el señor Nicolás Maduro las elecciones en Venezuela, con las actas contabilizadas al 96%. Actas al 96% que, como bien precisas, Carlos, no han sido presentadas.